¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. El tema sobre la seguridad y salud en el trabajo enfocado para las actividades con el técnico en sistemas. Primero, para entender el concepto de por qué analizar la seguridad y la salud en el trabajo, es necesario identificar cuál es el propósito, cuál es la meta con la cual tengamos que identificar los peligros o los riesgos de nuestra actividad, ya que necesitamos buscar qué controles son eficientes o efectivos para asegurar que los riesgos sean aceptables y que los impactos que puedan generar dentro de tu trabajo a largo plazo no impliquen daños o afectaciones permanentes en específico. Siempre es muy importante analizar de que el trabajo para el análisis de riesgos es un trabajo conjunto, donde tanto las personas que están bajo el impacto directo, o sea, los operarios o los trabajadores implícitamente, tienen que comunicar a los empleadores por los peligros que puedan presentar al desarrollar su actividad, que es muy necesario que se establezcan herramientas de comunicación entre lo que es el grupo de dirigentes y el grupo de trabajadores, donde después de esto, los que dirigen la organización tienen que evaluar y diseñar las estrategias para poder mitigar los impactos en específico. Pero entonces viene a un tema muy importante de analizar y es que hay una diferencia entre qué es un riesgo para la salud y qué es un riesgo para la seguridad. Y esto es muy importante porque esto ya define una normativa específica para la cobertura de algunos accidentes o lo que son ya algunas secuelas permanentes en la salud. Un riesgo en la salud implica consecuencias a largo plazo, que son enfermedades que pueden ser progresivas o que pueden ser crónicas en un momento en específico. Mientras que la seguridad son las acciones o consecuencias que se presentan a corto plazo, que pueden ser los accidentes de trabajo y que pueden generar impactos a nivel temporal. Pero entonces, tanto los riesgos para la seguridad como para la salud tienen unos niveles en los cuales uno hace el análisis de qué tan viable o qué tan no es para poder aceptar o darle aceptabilidad a ese riesgo. Hay que identificar que los daños en la seguridad suelen ser leves cuando las lesiones son superficiales, heridas poco profundas o irritación en los ojos en específico, que puede generar unas afectaciones en la productividad a muy corto plazo, pero las secuelas o en específico no se desarrollan a largo plazo. Mientras que las acciones o las consecuencias moderadas o severas de algún riesgo en específico en la seguridad pueden generar heridas, laceraciones, conmociones, fracturas, ¿sí? Fracturas de huesos largos, traumas encefálicos, quemaduras, eh, impactos en la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual. Lo que pasa es que este tipo de lesiones, aunque temporalmente generan un daño o una afectación que después de cierto tiempo la persona por capacidad de recuperación o dependiendo del tratamiento podría llegar a unos niveles adecuados de recuperación. Aún así, puede que estas lleguen a un punto en el cual la persona no recupere la capacidad completa de este tipo de lesiones. Y es ahí donde una lesión o una afectación en la seguridad puede trascender completamente la salud del operario. Entre los cuales ya podemos analizar que las lesiones leves pueden ser molestias o irritaciones, enfermedades temporales que generan malestar y que pueden reducir la productividad de la persona. Mientras que efectos moderados o severos pueden ser elementos como pérdidas parciales de la audición, dermatitis, desórdenes de las extremidades superiores o lo que pueden generar incapacidades permanentes, invalidez o muerte. Entonces es ahí donde ya se ve cómo comienza a haber una diferencia entre qué se debe asegurar a nivel accidental y qué se tiene que analizar a nivel de consecuencias en la salud a largo plazo. ¿Por qué es muy importante considerar esto? Porque bajo la norma actual en Colombia son diferentes las aseguradoras que definen si
un accidente o algún trabajo en específico derivado, o un daño específico derivado de su trabajo, es cubierto o no por su aseguradora de riesgos laborales o por su empresa prestadora de salud o su EPS. En este caso, lo que serían los riesgos en la seguridad son acciones que generan unas incapacidades temporales no superiores a los 90 a 180 días, y estas lesiones pues no comprometen la capacidad del operario a largo plazo. Entonces, este tipo de traumas o defectos o de accidentes suelen ser cubiertos por las aseguradoras de riesgos. Mientras que un problema en la salud en específico, digamos una persona que ya sufre de consecuencias a largo plazo, que genere incapacidades de más de 90 a 180 días o más, y que ya genere incapacidades permanentes en su cuerpo o invalidez o discapacidad específico, ya tiene que ser cubierto por su empresa prestadora de salud. Entonces, por eso es muy importante identificar cómo son las consecuencias y a qué tipo de empresa o aseguradora usted debe acudir para que puedan darle las condiciones respectivas para un tratamiento adecuado. Pero entonces, el trabajo que nosotros desarrollábamos por medio de la actividad era para poder desarrollar un proceso de valoración del riesgo, el cual nos contempla primero evaluar cuáles son las condiciones actuales en nuestro contexto, analizar si hay criterios de aceptabilidad y tomar decisiones frente a qué o no asumir de costos para poder mitigar estos riesgos. En este caso, por lo menos lo que tenemos que analizar es que nosotros hacemos todos los análisis a partir de un concepto llamado nivel de riesgo. El nivel de riesgo es como un cálculo, es como un análisis en el cual usted determina el efecto comparado o continuo entre la probabilidad y la consecuencia, ¿sí? Entonces, el riesgo, como lo podemos mirar, combinación de la probabilidad que ocurra uno o varios eventos o exposiciones peligrosas o severas en lesiones o enfermedades que son producto de la deficiencia del nivel de exposición, o sea, la probabilidad de que eso le ocurra, y la consecuencia, que es el resultado en términos de lesión en una materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente. Es por eso que nosotros hacemos un análisis de cuál sería nuestro nivel de probabilidad, qué tan frecuente o qué tan expuestos estamos a esta condición de riesgo. Pero entonces, para poder entender este concepto de probabilidad, nosotros hacemos un análisis internamente dentro de ella, donde conocemos qué tan deficiente es nuestra condición con respecto a un elemento aceptable o renuente versus su nivel de exposición, que sería como la forma como nosotros estamos trabajando frente a esto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer un análisis rápido de cómo sería una evaluación de impacto ambiental, de impacto de riesgo en un caso en específico. Un ejemplo sería para el caso de ustedes que de pronto desarrollan actividades de instalación de manejo de hardware, serían los riesgos eléctricos. Sería una de las condiciones en las cuales ustedes pueden estar expuestos a condiciones de impactos en seguridad a corto plazo y a veces a largo plazo en su salud en específico. Miramos un técnico eléctrico desarrolla actividades de establecimiento de redes eléctricas para la preparación e instalación de servidores de almacenamiento de datos para empresas, sin medidas de protección, las cuales maneja un cableado con una intensidad de corriente eléctrica entre los 8 a 50 miliamperios y requiere una alta demanda de su trabajo que le implica desarrollar esta labor por lo menos 2 veces a la semana en diferentes lugares. Considerando los aspectos mencionados, evalúa el nivel de riesgo de seguridad y salud en el trabajo para este operario. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tenemos que entender bajo qué condiciones estamos y cuál sería nuestra mayor consecuencia al no prevenir las acciones o los accidentes en este caso. Tendríamos que analizar que por lo menos en este rango en específico donde nosotros estamos haciendo una operación de manejo e instalación de redes, podríamos iniciar en un caso accidente inicial básico a una baja intensidad de corriente que podría generar contracciones, ocasionar que la piel se pueda quedar pegada a puntos de contacto, que significa son quemaduras, o por encima de los 25 miliamperios podríamos estar en cuestión de una tetanización del músculo del pecho que podría generar asfixias o bloqueos musculares. O sea, ya estaríamos implicando
en paros cardiorrespiratorios por este tipo de acciones. Pero si ya las corrientes o las intensidades eléctricas a las cuales estamos sometidos pueden ser muy altas, estamos manejando elementos muy altos sin contacto y sin protección, que si no se desarrollan actividades de reanimación cardiorrespiratoria, podría generar implicaciones a daño a largo plazo o hasta la muerte en específico. Por eso tenemos que entender bajo qué condiciones nosotros cuál sería nuestro más alto riesgo o qué consecuencias podríamos generar. Por eso, bajo este tipo de contexto, tendríamos que analizar primero cuál es nuestra deficiencia, qué tan grave es nuestro trabajo. Por lo menos en este caso, que los peligros generan consecuencias significativas y que las medidas que nosotros tenemos actualmente son bajas o nulas. Entonces, ¿qué significa? Nuestro nivel de eficiencia bajo ese impacto, bajo esta actividad, es muy alto o alto. ¿Cuál sería la exposición? Ya depende de qué tan frecuente uno se enfrenta a este tipo de situaciones. En este caso, como lo hemos dicho, que se enfrenta a esta persona por lo menos 2 veces a la semana a una instalación de este tipo de condiciones, pues es muy frecuente. Entonces es muy frecuente que presente un alto riesgo por la deficiencia en el no uso de herramientas de protección para evitar el tema de la corriente o el tema de manejo continuo de la corriente dentro del cuerpo. Entonces, bajo este análisis, como nosotros damos un criterio de que teníamos un nivel de eficiencia alto de 6 y teníamos un nivel de exposición frecuente de 3, la probabilidad de ocurrencia de que una falla o un error en ese tipo de actividad es muy alto o es alto, que es del nivel de 18. Entonces es una situación deficiente que va a materializar en un riesgo posible que suceda varias veces en la vida laboral. Entonces es una consecuencia es un riesgo en el cual tenemos que controlar. Pero ahora tendremos que analizar la consecuencia máxima que podríamos presentar en ese contexto. Si lo analizamos desde el nivel de riesgo, ya habíamos considerado que estábamos muy expuestos y estábamos manejando deficientes sistemas de protección, la consecuencia peor. Si no se encuentran en condiciones de acompañamiento, si no se hacen mecanismos para acompañar a los operarios y que esos operarios tengan algún tipo de conocimiento como son técnicas de reanimación o cómo sería la forma de aislar a la persona frente a ese riesgo, entonces estamos a un caso hipotético de que la persona siempre estará en condiciones de riesgo de muerte. En cualquier momento un accidente en específico que se presente podría ser mortal o catastrófico. Entonces ya habíamos analizado que el nivel de probabilidad era 18 y una consecuencia máxima de 100, nuestro nivel de riesgo es de 1800. Ya lo revisamos en esta tabla, analizando en la tabla de los niveles de consecuencia de 100 y con un nivel de probabilidad de 18 como lo habíamos pensado, nivel de riesgo 1, el cual es una situación crítica y la que obliga a suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control o esté a unas condiciones de riesgos aceptables. Entonces, en este contexto, bajo nuestro análisis, haciendo la contextualización de todo, los cambios drásticos sobre la forma como se está manejando este tipo de actividades. Entonces, ya lo que nosotros revisamos es, si no es aceptable, buscar las condiciones para poder mitigar este riesgo. Por eso, entonces, uno busca unas medidas de intervención que no necesariamente tienen que ser estrategias de inversión para equipos o para elementos de protección, sino también formas administrativas para el manejo del riesgo, como pueden ser las capacitaciones, como diseñar protocolos para poder reducir o mitigar los riesgos. Digamos, en algunos casos, cuando el riesgo sea continuo en algunas instalaciones en específico, podríamos estar buscando diseñar o rediseñar ingenierilmente el sistema para que sea menos peligroso. Entonces, todo depende de qué tan riesgoso y qué tan costoso puede implicar mitigar ese riesgo. Es por eso que si uno encuentra más de una alternativa, digamos, que la persona requiera en ese tipo de contexto reducir su riesgo de muerte por un choque eléctrico en específico, podríamos pensar hasta en elementos de eliminación, como evitar o, quitar, o limitar las actividades en específico, o podríamos estar pensando por utilizar elementos de protección o procedimientos de seguridad como controles administrativos
o utilizar elementos como gafas de seguridad o elementos de protección para aislante eléctrico. Entonces, depende de eso y tendríamos que analizar cuál de esas alternativas es más eficiente o más efectiva. En este caso, nosotros tenemos que analizar entre varias opciones. Entonces, lo que uno busca es que vamos a analizar, después de que haber evaluado que nuestro nivel de riesgo es demasiado alto y no aceptable en específico, buscamos unas alternativas y llegamos a dos opciones. Usar equipos de protección personal, aislantes, guantes, botas, equipar a los operadores con equipos de medición de intensidad eléctrica para verificar las condiciones de operación. Y la otra sería o no usar de equipos de protección, pero capacitar a los técnicos en procesos de reanimación. Emplear equipos de 2 personas mínimo en cada proceso y adecuación de redes. Entonces, bajo ese contexto, si miramos que las dos opciones son viables para nuestro análisis, ¿cuál sería la alternativa más factible o cuál sería la más conveniente para nosotros? Tenemos que analizar, después de eso, es buscar dentro de las dos alternativas qué logramos para poder reducir el nivel de probabilidad. En este caso, si nosotros utilizamos unos equipos de protección y diseñamos un protocolo en el cual la persona, bajo qué condiciones de operación está trabajando, analizamos qué tan frecuente o qué tan riesgoso podría ser su trabajo. Estamos pensando que por lo menos el peligro se puede dar a consecuencias poco significativas o de menor importancia porque ya pues está utilizando equipos de protección adecuados. Mientras que la frecuencia de exposición, pues como igual no estamos cambiando las condiciones de operación, no hemos estado afectando qué tan frecuente está desarrollando su labor o no, entonces en este caso el nivel de exposición no cambiaría. Estamos atacando sobre los niveles de eficiencia. Entonces nosotros hacemos un análisis donde si utilizamos equipos de protección que aíslen el riesgo en específico, pues la persona podría reducir la deficiencia hasta un nivel de riesgo bajo, como tal, considerablemente. Pero si la persona no utiliza equipos de protección, aunque ya conoce y desarrolla protocolos para poder manejar o reanimar a la persona para evitar las consecuencias catastróficas, aún así la persona está expuesta a los altos riesgos. Entonces no implica de que no haya reducido el riesgo, aunque esté acompañada con una persona capacitada en poder reanimar. Entonces, nosotros vemos que la deficiencia no cambió y por lo menos en la alternativa, en la comparada entre la alternativa 1 y 2, la probabilidad es mucho menor, o sea, la probabilidad de ocurrencia de esa deficiencia es menor en la alternativa 1. Ahora analizamos la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia más grave en alguno de los casos? Por lo menos en este caso, analizamos que pueden ser consecuencias graves, de pronto incapacidades laborales temporales, porque pues el riesgo en específico no implica que la persona ya después de esto esté en capacidades o en opciones de recuperar y desarrollar las mismas labores en específico. Por lo cual, podríamos definir de que aunque la persona está en condiciones de que pues sufra el accidente, no va a tener consecuencias graves en específico. Podríamos analizarlo que estamos calificando su nivel de consecuencia a un nivel grave de 25. Y hacemos la multiplicación entre la probabilidad que teníamos para cada alternativa y la consecuencia, y analizamos que la alternativa 1 le da un cálculo del nivel de riesgo de 125 versus la alternativa 2 que tiene un cálculo del nivel de riesgo de 300. Si lo analizamos desde este contexto, el nivel de riesgo que ya después de implementar el protocolo y después de implementar las herramientas de trabajo, un nivel de riesgo 3, en el cual, aunque la persona está bajo unas condiciones de riesgo, ya lo podemos considerar como aceptables. Mientras que la persona que está bajo el protocolo donde no utiliza equipos de protección, pero por lo menos está acompañado, aún así el nivel de riesgo es de 300. Entonces, aún en este proceso, lo consideramos aceptable bajo controles específicos. Pero entonces, cuando uno va a hacer unos análisis de comparaciones de qué tan viable es la alternativa 1 versus la alternativa 2, viene un análisis de costos, un análisis de definir qué tan efectivo versus el costo de inversión que usted requirió para poder diseñarlo, sus alternativas son diferentes. Esto es lo que le llaman la justificación o el justificante de su trabajo.
Esta justificación lo que hacen es un cálculo entre cuál es la reducción del factor de riesgo versus la cantidad de recursos invertidos. Si lo analizamos desde este contexto, el nivel de riesgo inicial de la persona a la cual estaba expuesto era de 1800, como lo vemos en el análisis inicial. Después de todo este proceso de la alternativa 1, bajamos a un nivel de riesgo de 125. Entonces, si hacemos como el cálculo de cuál fue el factor o la capacidad de reducción del nivel de riesgo, solo hacemos la diferencia entre 1800, que fue el nivel de riesgo inicial, menos lo que logramos con nuestra alternativa, que llegamos a un nivel de riesgo aceptable de 125, en el nivel de riesgo inicial del proceso, que era 1800. Lo que indica este coeficiente es que hemos logrado reducir el riesgo en un 93% bajo este tipo de condiciones. El análisis para el otro proceso, que eran un nivel de riesgo de 1800 menos el nivel de riesgo de 300, que fue la forma inicial del análisis de nuestra segunda alternativa, lo que encontramos y lo dividimos entre los 1800, que es el nivel de riesgo inicial del proceso, hemos reducido nuestra capacidad de riesgo con alternativa 2 en un 83%. Pero ahora, lo que nos indica la justificación o lo que nos preocupa es comparar de todo ese proceso de reducción de riesgo como lo hemos logrado, ¿sí? ¿Qué tan eficiente según la cantidad de recursos que hemos reinvertido? Entonces, la norma como tal, como lo describe, es que nosotros tenemos que darle un factor de costo dependiendo de la cantidad de costo en salarios mínimos en específico. Entonces, es muy importante analizar entre qué rangos de costos o en qué rango de inversión usted requiere para poder diseñar esa alternativa completamente viable. En este caso, nosotros definimos que para poder utilizar equipos de riego, de protección personal y unos protocolos diseñados para que las personas fueran capacitadas y adaptaran sus procesos de trabajo en campo, encontramos que requiere por lo menos entre 3 a 29 salarios mínimos legales para poder lograr todo este proceso completo. Entonces, el sistema, o por lo menos la plataforma, le dice que para este tipo de costos, usted le dice que tiene un factor de costo de 4. ¿Qué pasa con el otro proceso? Donde usted tiene que requerir una persona más a la vez, tiene que capacitarlo. Entonces la persona puede requerir todo ese proceso de capacitación, pueden costarnos de 30 a un 59 a 59 veces el salario. Eso es lo que hemos determinado dentro de la estructura de costos. Entonces, ¿qué implica? Que una de las alternativas, siendo más costosa, es un poco menos eficiente. O sea, es un ejemplo práctico en específico. Entonces nosotros hacemos el cálculo de la justificación, que sería el nivel de riesgo inicial, por el nivel de la reducción del factor de riesgo sobre lo que sería nuestro factor de costo. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, valores en específico, lo analizamos junto como 1800, ¿sí? Porque esto fue el nivel de riesgo inicial. Nuestro nivel de riesgo en 0.93, que fue nuestra alternativa 1, ¿sí? En un factor de riesgo, en un factor de costo de 4, implica que nos da estos 418.5. Eso es como un dato comparativo para poder comparar entre alternativas. Mientras que si analizamos el factor de riesgo, lo que logramos con nuestra alternativa 2, hemos reducido este nivel de riesgo en un 83%. ¿Sí? Sobre el costo que nos costó reducir este proceso y nos da 249. Entonces, lo que nosotros comparamos es que la capacidad de reducción del riesgo frente al costo invertido es mucho mejor, o por lo menos es más alto en la justificación de la alternativa 1 versus la justificación de la alternativa 2. Por eso, bajo estas comparaciones, es más viable la alternativa 1 en específico en comparación de la 2. Entonces, lo que es muy importante dentro de estos análisis de las matrices de riesgos es llegar al análisis que usted diga,
¿cuánto me costó llegar a esta alternativa? Para que las personas ya definan como esto, requerimos estas inversiones en específico, con eso estamos reduciendo estos factores de riesgo para que las condiciones sean adecuadas o óptimas para su trabajo. Es por eso que en algunos trabajos en los cuales usted ha encontrado han llegado solo hasta este análisis, los niveles de riesgo, si es aceptable o no es aceptable. Pero si ustedes les piden hacer un análisis de riesgo en el cual comparen cuál de todas las alternativas es viable para que ustedes busquen la menos costosa pero más eficiente, pues utilizan este procedimiento para poder analizar en este contexto. Bajo este análisis, lo que voy a hacer es hacer los comentarios o sugerencias a sus trabajos de matrices de riesgo y comentaré los siguientes pasos que ustedes tienen que desarrollar para que puedan desarrollar el análisis de justificación de sus alternativas. Aunque el documento, por lo menos la matriz guía, como lo presentan, solo les piden llegar hasta el análisis de las alternativas. ¿Cuáles son los niveles de riesgo para las alternativas en específico? ¿Listo? Entonces quedo atento a las dudas o las inquietudes que presenten sobre cómo se manejan esos tipos de conceptos en la matriz de riesgo para que ustedes lo puedan desarrollar en sus actividades de evaluación, en sus campos prácticos. Muchas gracias.